Bienvenidos insolentillas e insolentillos a su canal Sin Pelos Coreanos en la Lengua. Y hoy volvemos con su novela Lo que callamos los ex empleados de TS Entertainment. Así es, porque esta es la segunda parte de este mega cuento que resume la triste, injusta y hervidora de sangre historia de BAP, Secret, Sunamu, TRCNG y Sleepy bajo la más mezquina y despreciable de las empresas de K-pop. Y ahora sí, comenzamos. Recapitulando, habíamos visto en la primera parte que BAP le partea la mazorca a TS Entertainment en el 2014 poniéndoles una demanda por tiranos sobreexplotadores, falseadores de información, estafadores, por tener un contrato que incumplía las leyes laborales. Y hablamos de Secret, el primer grupo de TS Entertainment que fue engavetado como sardinas en el sótano, mandándoles a un hiato sin razón por el resto de la historia del grupo, a pesar que eran un grupo mega exitoso que llenaba conciertos en Japón y topaba charts sin parar, y como ese año Jin y Hyesung habían demandado a TS básicamente por lo mismo que BAP, y como TS había comenzado a practicar su deporte favorito, demandas por doquier. Pero es hora de hablar de las terceras víctimas de esta historia, así es hora de abrir el capítulo de Sunamu. Y es que en el 2014, el año en que Secret se fue a hiato eterno y BAP interpuso su demanda, TS tomó la brillante idea que justo en medio de todo eso iba a debutar un grupo nuevo. Una nada sutil forma de tratar de distraer sobre la demanda de BAP y tratar de amarrar a las fans del grupo de que no se fueran de la empresa, porque los muy descarados debutaron a ese grupo de chicas como la versión femenina de BAP. Literal y sin disimulo, la empresa hasta dijo que Sunamu era la versión femenina de BAP, e incluso les dio un video debut con bastantes similitudes con el video de BAP. A pesar de lo poco ético de esta estrategia, TS tuvo éxito, porque el debut de Sunamu entró en primer lugar en el chart de GON, algo sumamente sorprendente porque tenían tremenda competencia y porque eran un grupo de una agencia piña. Y así Sunamu triunfó y se convirtió en el girl group de la nación. Nah, porque como en toda la historia de los artistas de esta agencia, TS se cajeteó en ellas. Y es que TS dijo: Sunamu tuvo un éxito inesperado con su debut. ¿Saben lo que es buena idea en este momento? No darles un concepto como el del debut jamás. Es más, vamos a hacer conceptos cada vez más opuestos al del debut. Y ese elemento hip hop que tuvo su canción debut, sí, eso vamos a eliminarlo poco a poco. Así es, básicamente TS debutó un girl group con una imagen hip hop, coreografía inspirada en el género y tenue presencia del género en la música, e inmediatamente después lo volvió un grupo de concepto cute y música super pop. ¿Pero por qué? Bueno, porque TS no tenía ni refruta idea qué hacer con Sunamu. Verán, para mí es bastante obvio que TS debutó a Sunamu para lo que dije al principio, tratar de retener las fans de BAP y tratar de distraer del asunto de la demanda. Pero TS no estaba preparado para debutarlas, así que lo que hizo fue zampar un concepto hip hop para apelar al público que ya habían atraído antes, pero con un grupo que claramente no había sido pensado y configurado para ese concepto. Esto es muy claro si revisan su álbum debut. Su única canción con influencia hip hop fue su title track. Todos sus demás temas eran pop normalín, del que siguieron cantando luego. Sin embargo, la canción y el concepto fueron un hit. Lo que TS debió hacer fue decir: pegaron. Bueno, vamos a adaptarnos a lo que la gente le gusta y vamos a trabajar con productores más orientados al hip hop para mantener esa línea mientras el grupo solidifica un fandom. Pero no, en lugar de eso dijeron: nuestro trabajo aquí está hecho, y ¡pum! Dejaron a Sunamu a la deriva con conceptos y canciones random alejadas de lo que las hizo llamar la atención. El grupo nunca recuperaría ese momentum de éxito y caería en nugulandia absoluta. A esto no ayudó que inmediato a que BAP volviera a la compañía, TS desechara a Sunamu como ya las usamos para lo que las necesitamos, bye. Y las mandó para el sótano a echar moho con esporádicos conceptos con nula promoción. Y después, ni eso. TS dejó hasta de financiar sus comebacks, convirtiéndolos en proyectos de Makestar que, tal como en la historia de Rainia, la empresa nunca llevó a cabo, al punto que 2 años después de espera, el propio staff de Makestar pidió a TS Entertainment que al menos les dieran los materiales gráficos para ellos mismos mandar a hacer los goods que debían darles a quienes hicieron donativos como premio de consolación, ya que la empresa seguía posponiendo el supuesto comeback, el cual, por cierto, seguimos
modus operandi. Aunque en realidad esto no es culpa de TS Entertainment, no, es culpa de las miembros Nahan y Sumin. Según TS, claro. Y es que en mayo de este año, ambas miembros demandaron a TS Entertainment por incumplimiento de contrato. Ya suena a disco rayado, ¿no? Aguántese porque se va a poner peor. Y es que las miembros demandaron a la empresa, adivinaron, por falta de transparencia y problemas con los pagos, ya que a partir de este año, las miembros iban a comenzar a recibir sus pagos de forma individual, pero no recibieron ni traste. Debido a esto, ambas miembros solicitaron a la empresa que les facilitara la documentación sobre los acuerdos de pago para poder entender por qué no les estaban pagando, pero la empresa se negó de nuevo. Y bueno, debido al historial de la empresa y a la negativa de proporcionarles los documentos, las miembros pues sintieron desconfianza. ¿Quién va a culparlas de esto, verdad? Así que presentaron una petición legal para presionar a la empresa a entregarles la documentación que querían. Mediante este proceso, las miembros recibieron confirmación de un ente regulador que el acuerdo de pagos en efecto existía, porque ambas tenían hasta la sospecha que pudiera ser falso, ya que la empresa nunca les dio una copia del documento después de que lo firmaron. Cuando las miembros recibieron confirmación de que existía el acuerdo de pagos, se sentaron con la empresa y acordaron seguir en el grupo y todo nice. Pero la empresa siguió sin entregarles la documentación hasta mayo, que por fin, después de insistir, doblaron el brazo y les dieron los papeles, pero incompletos y censurados. Esto fue como una escupida en la cara para los miembros, quienes además se enteraron que el CEO y staff de la empresa habían andado hablando mal de ellas con las demás miembros y les habían dado orden de no comunicarse con ellas. Y por si fuera poco, además las habían amenazado con cortarle la luz, les cortaron el agua y las echaron de su dormitorio. Y bueno, obvio, esto fue la gota que derramó el vaso y fue cuando ambas decidieron demandar a la empresa, que ni lentos ni perezosos se apresuraron a declarar como siempre que nada era cierto y que las demandarían por daños, ya que por culpa de ambas y su impertinencia de salirse del grupo, pues habían atrasado el comeback del álbum e impedido que el grupo trabajara. La última fecha que TS dio para el comeback había sido abril, pero las chicas demandaron a la empresa en mayo y aún así impidieron ellas el comeback del grupo. Sí, es claro. Y con la demanda de Sunamu comenzarían los capítulos más sombríos de TS Entertainment, porque si piensan que lo que oyeron hasta ahora fue terrible, lo que viene, porque ahora toca el turno al capítulo de Sleepy. Pues un popular rapero, parte del dueto Untouchable, los primeros artistas que tuvo TS Entertainment. Y es que la empresa comenzó como una compañía indie de hip hop que arrancó cuando firmó con este dueto formado por Sleepy y The Action. El dueto tuvo éxito inmediato, charteando súper bien, consiguiendo presentaciones y haciéndose un renombre en el público general coreano. Pero como todos los artistas que no son ni K-pop ni trot en Corea, no generaban plata, al menos no para hacer crecer una compañía miserable. Es así como TS Entertainment decidió dar el giro a una compañía idol, y cuando Secret cobró relevancia, TS mandó a Untouchable no al sótano, pero al antesótano, digamos, porque el grupo siguió teniendo uno que otro lanzamiento digital y muchas presentaciones en festivales, pero básicamente la empresa los removió de sus prioridades, lo cual originó que ambos raperos se forjaran carreras individuales de discreto éxito hasta el año 2015, cuando su miembro Sleepy comenzó a llamar la atención en el show de variedad Real Man. El programa abrió las puertas para que el rapero se convirtiera en una verdadera estrella de los shows de variedad, siendo invitado a todos los grandes shows del momento, desde We Got Married hasta I Live Alone y Running Man. Sleepy estaba en todos lados y con el éxito en variedades vinieron los contratos comerciales. ¡Cachín! Todo parecía irle viento en popa a Sleepy y a Untouchable, porque gracias al éxito de Sleepy, la agencia retomó las actividades del dueto, así que no fue sorpresa para nadie que ambos renovaran contrato. Y todo permaneció nice para Sleepy hasta el año pasado, cuando el CEO original de TS Entertainment y amigo cercano de Sleepy falleció, y la empresa pasó a manos de otro CEO. A partir del cambio de administración, la empresa dejó de pagar la luz, el agua y la renta del dormitorio de Sleepy. En conjunto
junto a esto comenzaron a atrasarle más los salarios y simplemente después de meses de pagar los servicios y la renta, sin que la empresa le devolviera el dinero y sin que le pagaran, llegó al punto donde no pudo pagar más. Le cortaron la luz, le cortaron el agua y pasó meses viviendo de esta forma hasta que lo expulsaron de su casa porque el arrendatario se hartó de esperar que pagaran. Sleepy vivía como un muerto de hambre, trabajando sin parar en los programas más populares y teniendo presentación tras presentación, y con esto llegó a su límite y exigió a su empresa que le facilitara la documentación sobre sus pagos, ya que había comenzado a sospechar que lo que le estaban pagando además no era lo que le correspondía. Y por supuesto, tal como con todos los casos pasados de TS, se negaron a proporcionarle la documentación, y así fue como Sleepy decidió dar punto final a su contrato con una empresa a la que le dio de comer por 13 años. Sleepy demandó a TS Entertainment por incumplimiento de contrato. ¿Y qué hizo TS Entertainment cuando salió la noticia? Negó todo y acusó a Sleepy de malversar fondos de la empresa porque supuestamente el rapero no les había informado de que hacía publicidad pagada en sus redes sociales, lo cual es porque Sleepy ha hablado de que él hace publicidad en redes sociales por años en programas y entrevistas, es decir, no hay forma que la empresa no supiera. Pero si TS creyó que con su estrategia de difamación nivel novela de Disney Channel le iba a servir de algo, lo único que causó es que el rapero pasara de estar sleepy a despiertiti, porque inmediato comenzó a soltar todo el tea de los abusos de TS Entertainment. El rapero reveló su primer contrato estipulaba que solo le pagaran un 10% mientras TS se quedaba con el 90%, tal como el de VIP que TS negó vehementemente que fuera verdad en su época. Relató que después de 3 años la empresa finalmente le aumentó el porcentaje de ganancias, pero entonces comenzó a pagarle irregularmente y que en la medida que sus ganancias aumentaron en vez de mejorar su situación económica, esta empeoró porque la empresa le pagaba cada 2 o 3 meses y no le pagaba un salario estable, por lo cual él no podía planificarse. Terminó endeudándose para poder pagar sus gastos del diario y su endeudamiento aumentó cuando la empresa dejó de proveerle vehículo, luz, agua, gas, dejó de pagarle a su manager y cuando Sleepy comenzó a usar su propio auto, ni gasolina le daba. Todos estos gastos que la empresa debía cubrir los tuvo que afrontar Sleepy sin tener un ingreso estable. Para coronar la cosa, este año dejaron de pagarle por sus presentaciones en programas de variedad sin aviso y justificación. Por si fuera poco, Sleepy proveyó pruebas a Dispatch, medio que también consiguió pruebas por su cuenta, que en efecto su contrato original establecía que solo le pagarían el 10%, que además en su segundo contrato la agencia no le presentó la documentación completa y se habían aprovechado de esto para darle el pago inicial en cuotas, el cual debieron haberle dado como un solo pago al firmar el contrato, y que la empresa había inflado de forma desproporcional los supuestos gastos de promoción y logística, tal como hicieron con VIP, mientras que habían tasado el trabajo de Sleepy en un precio muy bajo. Es decir, cobraban como reyes por no hacer nada y pagaban una miseria al que realmente se deslomaba trabajando. Además, Dispatch presentó capturas de cómo Sleepy tenía que suplicarle a su empresa cada mes que le pagaran, además de darse a conocer una situación en que un manager le había robado una de las cuotas del pago inicial a Sleepy y había escapado, cosa que fue totalmente responsabilidad de TS, pero la compañía se había negado a reponerle el dinero robado. Para terminar de sumar males al caldo de lágrimas, fue revelado por otro medio audios del CEO haciéndole amenazas a Sleepy e insultando a The Action porque Sleepy le había pedido que cambiaran de auto porque no cabía en el que le habían provisto porque tenía la pierna enyesada, a pesar que Sleepy dijo que correría con todos los gastos. Y cuando el CEO fue entrevistado por el medio, este había proferido amenazas contra The Action por facilitar el audio y le había pedido al periodista la dirección de la casa de The Action para irlo a enfrentar. Es decir, que con el capítulo de Sleepy, TS agregaría más monerías a su cajita de sorpresas que ya contaba con estafas, engaños, sobreexplotación y demandas infundadas. Ahora además había violencia verbal y robo. Pero la cosa estaba por empeorar, porque ahora toca el turno del capítulo final, el capítulo de TRCNG. TRCNG es el último grupo debutado por TS Entertainment, un grupo de chicos de esos que siguió la tendencia de tener 4,000 miembros, con el agravante
de ser menores de edad. ¿Se imaginan el potencial para el desastre desde aquí, no? Un manojo enorme de niños bajo esta empresa. Este escalofríos me dan. Y no es por gusto, pero ya voy a llegar ahí. Déjenme primero, les cuento un poquitín de la súper corta y flopeada historia del grupo. TRC&G debutó en el 2017 como un grupo bastante prometedor. La alineación era llamativa, el estilo era el de moda y el video musical tenía buena inversión. Esto hizo pensar que quizás por fin TS Entertainment se redimiría dándole una adecuada inversión al grupo. Esperanza que rápidamente murió, por supuesto, ya que en lugar de que TS se enfocara en el público coreano, se enfocó en el público japonés, obviamente para tratar de sacar más ganancias con menos inversión. Esto hizo que el grupo no lograra la presencia necesaria para que un grupo rookie se vuelva conocido, al menos. Y a la vez fue una pésima estrategia porque el mercado japonés está bastante saturado y como burro viejo no aprende trucos nuevos, TS volvió a cometer los mismos errores que cometió con Tsunamo. El primer comeback del grupo fue con un concepto totalmente diferente al que presentaron en el debut. De un concepto hip hop modernón, se fueron a un concepto full flower boy, pero al menos rectificaron para los siguientes lanzamientos digitales esporádicos y contaditos con los dedos de una mano que tuvo el grupo, porque tomaría 1 año con 7 meses para que vieran un segundo comeback. Y ni siquiera fue un comeback bien ejecutado, porque lanzaron el sencillo digital y 4 meses después el álbum físico. Pero ¿qué pasó si debutaron con tan buenas señas? Bueno, aparte de TS tomando decisiones estúpidas, como siempre, fue pues la crisis económica de la compañía. Verán, la empresa logró bastante dinero con VIP y Secret, pero desde el 2014 sus ganancias bajaron dramáticamente. En lugar de impulsar con los recursos que tenían a VIP y Secret, se metieron a debutar más grupos sin tener el capital para afrontar la inversión que significa levantar un grupo nuevo. Los grupos nuevos no funcionaron, así que la empresa tomó decisiones disparatadas que los hicieron flopear todavía más, y eso los llevó a la casi bancarrota. Eso sin contar el hecho que tenían 6 procesos legales abiertos porque se pusieron a demandar a media humanidad. Y si 6 procesos legales no eran suficientes, cayeron otros 2. Y es que en noviembre de este año, Ujo y Tesson, miembros de TRC&G, demandaron a la empresa por falta de management, abuso de menores y extorsión. Dije que la cajita de monerías de TS se iba a poner dark. Pero vamos de Guatemala a Guatepeor. Comencemos por la denuncia de falta de management. Los idols declararon en su demanda que la empresa básicamente anda a la deriva y solitaria porque todo el mundo está ocupado atendiendo las 30,000 demandas que tiene la empresa. Esto ha provocado que el staff haga lo que le da la gana y no cumplan con sus obligaciones. Esto en conjunto con las fuertes carencias económicas de la empresa, que generan que tanto el dormitorio como la propia compañía pase sin luz y agua. Pero además no les dan de comer. Los miembros se han tenido que ocupar de conseguir su propia comida porque la empresa solo les da una comida al día durante los ensayos. Y encima el staff y managers los obligan a comprarles bebidas y snacks, aludiendo que son unos mal educados por comer frente a ellos. Por si fuera poco, la casa donde viven se está cayendo a pedazos y cada que piden a los managers que arreglen algo, brillan por su ausencia. Y son los padres de los miembros quienes tienen que hacerse cargo con sus propias manos y bolsillitos. Así que cuando se rompió uno de los inodoros que tiene la casa donde viven 10 miembros, pasaron meses con un solo inodoro funcional hasta que los padres de uno de los miembros se hizo cargo. Incidente que ha pasado ya 3 veces y las 3 veces la agencia no asumió nada. Asimismo pasó cuando se les arruinó el purificador de agua y solo echaba agua hirviendo en pleno verano y los managers silbando en la loma. O cuando se les arruinó el calefactor en pleno invierno y pasaron una semana entera congelándose, resultando en múltiples miembros enfermos de gripe. ¿Y qué hizo la compañía? Nada. Ni siquiera lo llevaron al doctor. Cada miembro le tocó ir por su cuenta, bajo sus gastos y con amenazas de ser reprendidos, porque ni a la empresa ni al staff les importaba que estuviesen enfermos, diciéndoles siempre que estaban exagerando y obligándolos a trabajar. Y esto me lleva al segundo punto de la demanda, el de abuso a menores por parte del staff y el director de la empresa, quien impidió que los miembros pudiesen ir a estudiar. Y les repito, estamos hablando que cuando este grupo debutó, la mayoría eran menores de edad. Aún así, el director no les permitía estar ausente el suficiente tiempo para poder ir a la escuela a recibir las clases y regresar a la empresa, poniendo ensayos de las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y obligándolos a regresar y presentarse a la empresa a las 10 de la mañana para clases vocales y demás.
Esto provocó que Woodjob y Desson se atrasaran 2 años a sus estudios. Esto se sumaba además al hecho que la empresa los estaba matando de hambre, los tiene viviendo en condiciones de hacinamiento, con ausencia de elementos básicos para la vida digna como papel higiénico. Ajá, ni para cajetearle están. En condiciones que atentan con la salud, que bueno, ya todo eso constituyen por sí solo abuso. Pero para aderezarlo todo, además, el director mantiene un maltrato psicológico sobre los miembros, constantemente insultándolos y ofendiéndolos y provocando pequeños juegos violentos que originaron que el staff se sintiera con la libertad de abusar de los miembros igual o más bien peor, con uno de los managers en este momento demandado por Woodjob por haberlo extorsionado por 2 años pidiéndole dinero bajo amenazas, y también teniendo demandado al director de baile de la empresa por haber golpeado a Woodjob con una silla de metal en la cabeza y haberle proporcionado una herida grave que lo llevó al hospital, al que por cierto tuvo que irse por su propia cuenta porque en la empresa lo ignoraron y nadie lo quiso asistir. Y claro, fue la familia de Woodjob quien corrió con los gastos. ¿Y qué hizo el director? Fue a visitar a Woodjob, sí, al hospital, para amenazarlo de que mantuviera cerradita la boca porque podía costarle su estancia en el grupo. Y no solo eso, sino que cuestionó con incredulidad a los doctores diciéndoles que Woodjob no tenía nada y estaban exagerando, al punto que el doctor que lo atendió terminó furioso gritándole. Aún así, Woodjob regresó al dormitorio y a ensayar, pero un par de días después empeoró su condición con fiebre grave que nuevamente nadie de la empresa le prestó atención, terminando nuevamente en el hospital en un estado poco consciente por 14 días. Y aún así, la única vez que lo visitó un manager, este también había cuestionado al personal médico sobre la veracidad del estado del idol. Y cuando este regresó a sus actividades, tanto el director como los managers le reclamaron y reprendieron, diciéndole que su malestar no lo había causado el golpe, no, sino que el seguro se había ido de parranda a beber y con mujeres y que por eso se enfermó. Porque claro, ¿no? Ahora beber y tener una cita te provoca fiebre y una herida grave. Por si fuera poco, en otro incidente, el mismo director coreográfico había obligado al grupo entero a servirle de chachas, haciéndolos ordenar y catalogar su colección enorme de zapatos y luego los hizo generar un blog para poder venderlos. Por supuesto, inmediato a la noticia, TS negó todo como es tradición y anunció que los contrademandaría por difamación, y a las pocas horas, casualmente de la nada salió un artículo con palabras de un vocero de la empresa diciendo que todo lo que los miembros habían dicho eran mentiras y que lo hicieron porque Woodjob había tenido una relación con un estilista y que durante esa época él había andado en la vida loca saliendo por las noches y bebiendo y que por eso había faltado a los ensayos y por su culpa se había atrasado el comeback del grupo. Ajá, suena legítimo, ¿no? Por supuesto, el comeback entero de un grupo de 10 miembros se va a atrasar por la ausencia de uno que salía por la libre, a donde le daba la gana y faltaba si quería, porque así funcionan las empresas de K-pop, ¿verdad? Con los idols teniendo libertad para hacer lo que les da la gana. Además, suena súper coherente que 2 miembros denuncien a una empresa falsamente porque uno tuvo una relación nada relacionada con las acusaciones que hicieron a estos miembros. Ay, es que me hierve la sangre de ver el colmo del cinismo al que puede llegar esta empresa, que encima de haber mandado al hospital a un muchachito, además están queriendo destruir su imagen con un hecho ni siquiera relacionado. Y no fui la única a la que le hirvió la sangre, porque poco después de que saliera esa nota, la propia madre de Woodjob haría declaraciones en defensa de su hijo, admitiendo que ciertamente Woodjob tuvo un breve romance con un estilista de la empresa, pero que ese romance había durado solo un par de semanas y que evidentemente el miembro no había andado de juerga loca. Y de hecho, el único motivo por el que el comeback del grupo se había pospuesto es por la situación financiera de la empresa. Y la prueba de esto es que Woodjob había participado, aún reponiéndose de sus lesiones, en un reality show donde participó el grupo durante el mes en que originalmente la empresa había anunciado que se llevaría a cabo el supuesto comeback. Es decir, Woodjob estaba allí, activo en las actividades del grupo, así que ¿cómo es que él estaba atrasándolas? Pero bueno, seguido de esto, el abogado de los miembros anunció que tomarán medidas legales extras contra TS debido a su descarado intento por dañar la reputación de Woodjob. Y nuevamente un acto petulante y venenoso de TS le terminaría reventando en la trompeta, porque poco después los miembros presentarían a través de Dispatch un larguísimo número de pruebas de todas sus acusaciones previas, incluyendo capturas de conversaciones con el director, con los managers, fotos de las heridas de Woodjob,
de la casi tienda de zapatos que les hizo armar el coreógrafo, del inodoro arruinado, de la calefacción, del purificador, de la desatención de los managers, todo. Y por si fuera poco, una semana después, a través de un programa de SBS, también presentaron un audio de una reunión de los miembros, los padres y los ejecutivos de la empresa, donde se escucha a los miembros reclamar a la empresa por la falta de alimentos y también a uno de los miembros relatar el ataque que sufrió Woojup en manos del coreógrafo. Inmediato a esto, TS Entertainment publicó una supuesta carta de los padres de los miembros restantes respaldando a la empresa y acusando a Woojup y Tussen de mentir. Curiosamente, dicha carta no ha sido compartida por ninguno de los padres en sí, pero a esto la madre de Woojup también tenía algo que decir, y es que originalmente todos los padres iban a sacar a sus hijos del grupo. Básicamente iban a hacer algo al estilo VIP y hasta firmaron una carta y se reunieron con la empresa, pero al parecer poco después la empresa los convenció de lo contrario, porque en lugar de interponer la solicitud de término de contrato, habían pues básicamente cerrado la boquita y dejaron a los demás miembros seguir con sus actividades. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que es bastante obvio que TS les ofertó condonarles la deuda que tiene el grupo, que según documentos que Dispatch compartió, alcanzaba casi $1,500,000, porque por alguna razón les están cobrando gastos desde el 2011, a pesar que el grupo debutó en el 2017. Pocos días después, los supuestos padres procederían a un nuevo anuncio, esta vez a través de un abogado, notificando que habían interpuesto una demanda contra Woojup y Tussen por daños a la reputación de sus hijos, lo cual es tremendamente incongruente porque el comunicado habla más en defensa de TS que de los propios miembros restantes. A mí no me engañas, TS. Ese es uno de tus abogators que está levantando una demanda en nombre de los padres de los miembros que seguro ni siquiera estaban informados sobre lo que planeabas hacer. ¿Es esta una buena decisión de los padres de dejar a sus hijos en TS? Obvio no. No solo están exponiendo a sus hijos a abusadores y extorsionadores, sino que además no van a lograr nada. El público jamás va a ver a ese grupo como algo más que los niños abusados de TS, y justamente por boicotear a la empresa la gente no los va a apoyar. Sin embargo, los entiendo, porque es casi imposible redebutar en esa industria, o al menos con éxito. Por su parte, Woojup y Tussen, así como la madre del primero y sus abogados y Dispatch, han declarado que los exintegrantes aún tienen muchas pruebas que mostrar y van por todo. Así que TS, mijo, prepara el huequillo porque esto te va a arder y solo está comenzando. He hablado por 3 eternidades sobre las historias de los idols afectados por TS Entertainment, que pues básicamente son todos, pero hay otras víctimas de esta empresa del demonio, los empleados, porque si bien existen escorias como las que mencioné previamente, también hay personal de gente honrada y buena y a quienes TS también ha maltratado. En el año 2017, un grupo de empleados denunció a la empresa por falta de pago y explotación, caso que fue solventado después mediante una negociación. Y este año, hace unos meses, un nuevo grupo de empleados ha interpuesto una demanda contra la empresa ante el Ministerio de Trabajo por sobreexplotación y falta de pagos, con testimonios que parecen copiados y pegados de las historias que les he contado hoy y ayer en la primera parte. Porque si a algo le es fiel TS Entertainment es a repetir una y otra vez las mismas barbaries. Con una crisis económica, numerosas demandas por todos los flancos y cero credibilidad, creo y suplico porque por fin veamos el cierre de una empresa que más que empresa es una fábrica cínica de pesadillas y sufrimiento.